acerca de conceptos básicos sobre... En esta ocasión vengo a traerles Hoy vamos a hacer una guía básica para jugadores nuevos en el modo competitivo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A los servidores Zonemod, Promod o los servidores competitivos de Left 4 Dead. Si tú ya sientes que juegas un poco mejor de cuando empezaste, tal vez es el momento de probar un servidor competitivo y poner a prueba tus habilidades en el EFAS. Un modo competitivo, un mundo paralelo sostenido por los mismos jugadores que han desarrollado plugins, mods y servidores, sosteniendo vivo a este título hasta la actualidad. Ellos rentan servidores, desarrollan las reglas y crean webs que mantienen en pie el competitivo. Esto no es oficial, pero es real, es el Zonemod, el Left 4 Dead 2 competitivo no oficial, pero quizá el único o el más importante. No quiero quitarle la importancia a otras comunidades del Vanilla, pero siento que el Zonemod tiene algo que los demás no, y es la competitividad o el hambre de querer ganar cada partida, y esto lo he visto más en el Zonemod. Aunque Valve lo haya dejado en el pasado, este juego fue adelantado a su época. Hoy en día, con el auge de los esports, Left 4 Dead 2 tiene todo el potencial para destacar en el mundo competitivo. Un juego frenético, estratégico y en equipo. Con el impulso correcto, podría ser un titán de la escena de los esports. Mientras torneos como Dota y League of Legends dominaban el panorama mundial de los esports, los jugadores de Left 4 Dead también quisieron formar parte de esta revolución. Inspirados por el auge de otros títulos, nacieron los primeros grandes torneos no oficiales, los legendarios Really Big Tournament, Watch Left 4 Dead 2 y la Equilibrium Cup, siendo esta última de las primeras en ser registradas. Estos eventos avivaron las llamas entre la comunidad y los jugadores empezaron a formar equipos para participar en ellos. Alrededor del año 2015, un equipo emergería sin esperar el éxito que les aguardaba. Comenzaron ganando contra equipos pequeños, pero su habilidad y coordinación los llevaron a hacerse un nombre en la escena competitiva, siendo más adelante el equipo más fuerte en esta modalidad, siendo imparables, destrozando a sus rivales en cada enfrentamiento, incluso siendo un ícono para los demás jugadores, que usaban el nombre del equipo para referirse a alguien como bueno. Sean bienvenidos al origen de los Sad Boys. Lo que tenemos hoy en día es decente. Servidores, el modo competitivo, Zonemod y creadores de contenido que alimentan la comunidad día a día. Incluso algunos que lograron sustento económico con este videojuego. Sin embargo, en 2009, cuando los deportes electrónicos y ser creador de contenido no eran una opción para muchos, salió Left 4 Dead 2, un fenómeno global. En Perú, muchos jóvenes no tenían otra opción que jugar la versión pirata. Comprar en Steam era difícil, no tanto por el dinero, sino porque siendo niños no podían usar tarjetas de crédito o hacer compras en línea, así que la versión pirata se hizo extremadamente popular en este país. A los 14 años, un joven que ahora conocemos como Snyx descubrió el Left 4 Dead 2 gracias a un disco pirata que compró en un mercado. Luego, con el software Garena, comenzó a jugar online en servidores locales. Para el 2012, con las constantes actualizaciones, solo se podía jugar con otros si contabas con la misma versión del juego, lo que inició la competitividad. Entonces empezamos por dominar la versión que teníamos, luego nos fuimos a otra versión porque solo parchabas el Left y te ibas a otra versión del Left y ya. Pues nada, llegamos a hacer el mejor equipo de todo el Left pirata, de Garena, claro, de todas las versiones. Snyx destacó en los servidores piratas, llamando la atención del Lobo, fundador del clan OHM, quien reclutaba nuevos jugadores, a quienes les daba unas cuentas originales de Steam y los entrenaba para torneos. Sin embargo, la presión del Lobo hizo que Snyx dejara el clan, donde también perdería su cuenta. En 2013, cuando Steam regaló el juego, Snyx volvería a jugar y conocería a Insane, con quien se unió nuevamente al clan OHM, ya que este pertenecía a él. Mejoró en el modo 1 vs 1, enfrentándose a jugadores de alto nivel como Sushi. En 2015 se unió de suplente al equipo de Power of Spec Lim. Luego con Insane y Kevin formarían un equipo en el 2016, sumando a Brian y Brands. Estos eran conocidos posiblemente como los mejores jugadores de Perú. Brands aceptaría solamente con una condición: que se tomen con mucha seriedad el equipo. Este cuarteto, luego de hablarlo, llegaría a la conclusión de llamar Sad Boys al equipo. Mi primera opción siempre me dije, ¿y si nos llamamos Bad Boys? Sí me dijo, no, mucha vaina, es mucho cringe, muy utilizado, mano.
Estábamos en disputa por qué nombre. No me acuerdo quién dio el nombre ya de Sad Boys, pero creo que fue entre Insane o Brands quien decía una idea, y a mí yo di mi última palabra de decir que sí. Harían su debut como equipo en el torneo latinoamericano 2016. Inesperadamente llegarían a las finales, donde serían aplastados por el monstruo que era en ese entonces el equipo Keyboard Warriors, conformado por jugadores muy recordados como Keo, Alan, Slay, Neck y Domi. Pese a ser derrotados, lograron vencer al equipo 101 de Sawa, quien era el favorito para ganar ese enfrentamiento, quedándose con el segundo lugar. Llegamos al segundo puesto. Yo feliz porque nunca había participado en un torneo así como titular, y feliz. Con mi equipo dijimos, ay, mira que hemos llegado al segundo puesto, y eso que no tenemos ni siquiera un año jugando juntos. Hay que seguir practicando, ¿no? Tú sabes. Para el 2017 jugarían un torneo presencial donde se llevarían el torneo de la Más Gamer de Logitech. Seguidamente volverían a intentarlo en la Copa Latinoamericana 2017, donde volverían a llegar a las finales repitiéndose el mismo escenario, volviendo a ser derrotados por el Keyboard Warriors, que estaba arrasando para ese entonces. Para ese entonces sí, ellos tenían bastante experiencia en todo. Y llegamos al segundo puesto y todo bien, o sea, yo obviamente me sentí frustrado porque 2 veces segundo puesto, decía ya, no sé, el equipo era bueno, pero nos faltaba algo, ¿me entiendes? Para el 2018 llegarían nuevos jugadores, se sumarían Loud y Sawa al roster, incluso probarían jugadores angloparlantes como Timothy y Migo. Sin embargo, por tercera vez se llevarían el segundo lugar, nuevamente siendo derrotados por Keyboard Warriors. Team de Keyboards llevándose la victoria frente al team de Sad Boys por aproximadamente 400 puntos de ventaja. Para no hacer tan amargo el año, volvieron a jugar una Más Gamer donde volvieron a ganarla. Para el 2019 se inscribirían a la RBT4, uno de los torneos más grandes de Left 4 Dead 2, organizado por Reels, Alexis21 y Gris, quienes entregaban los mayores premios de la comunidad, por lo que no era raro ver equipos de todo el mundo. En este torneo, Sad Boys se enfrentaría a los Keyboard Warriors, en un home away donde por fin lograrían vencer a este titán latinoamericano. Yeah, no, the Suzy. This is one thing. The Suzy doesn't have the accuracy at that range. Oh, dude, they're so close to. Aunque lamentablemente no llegaron muy lejos en el torneo, aunque por fin derrotarían al equipo que les robó la gloria en 3 ocasiones consecutivas. Yo estoy súper feliz porque imagínate quedar segundo puesto varias veces versus Keyboard y ganarle en uno grande, como para mí fue un logro, ¿viste? Cuando nosotros le hemos enfrentado, ellos eran niños. Entonces, cuando nosotros jugamos con Keyboard Warriors, si bien nosotros le ganamos 2-3 finales a Sad Boys se estaba formando. De hecho, para lo que se estaba formando Sad Boys, era un equipazo. O sea, los tipos nos daban pelea, inclusive recién formado, más allá de que tuvo varios cambios y qué sé yo. Luego Sad Boys llega a un punto en el que era intocable. Sad Boys, a ver, yo creo que para ganar antes hay que perder, y hay que perder mucho. Para el año 2020 solo quedarían Snicks y Brands como jugadores titulares, así que tendrían que buscar 2 nuevos jugadores. Es así como echaron el ojo a 2 jugadores que estaban rompiéndola en los servidores de PUBG. Hablamos de Healy y Chat, jugadores que maineaban Shot y SMG consecutivamente. Increíblemente, estos 2 jugadores ya se habían enfrentado en un equipo pasado, pero para ello regresemos un poco el tiempo antes de entrar a la era dorada de los Sad Boys. Para el año 2018, un joven Healy formaría parte de un equipo conformado por Chat y los Xanax, habiendo de esta forma enfrentado a los Sad Boys, siendo derrotados fácilmente. Healy y Chat separarían sus caminos, pues los Xanax usaban hacks de manera muy descarada, lo que hizo que Healy se alejara de este grupito. Donde yo ya jugaba solo porque Chat incluyó a 2 cheaters, los famosos Xanax. Y esos literalmente eran descaradísimos, men. Encima teníamos un grupo de WhatsApp y ahí mandaban pues cómo veían al tanque, cómo veían las píldoras y todo. Y a mí me palteó en realidad. O sea, hasta un punto es gracioso, pero después ya es incómodo. Pues. Como que no es mi zona, pues no me sentía tan a gusto y me salí. A mediados de este año, el Team 101 terminaría separándose, por lo que el jugador mexicano Sawa formaría un nuevo equipo llamado Phoenix,
donde incluirían a Healy, pero lamentablemente la cruzada contra los polacos también disolvería este grupo. Para el año 2020, Healy, sin equipo, entraría como Smurf para jugar con los Thais, donde quizás sin quererlo jugaría junto con Snicks, quien también habría entrado como Smurf. No, te soy honesto y te juro algo. Yo sabía que Healy era el otro weón que decían que jugaba bien. Nunca lo supe, nunca por mi cuenta. Pero siempre tenía buena sinergia con el men ese, pero yo no sabía quién era. Ya te juro que yo no sabía quién era, que era Healy, y después con el tiempo supe que era Healy. Y yo con cara de payasito, ¿viste? Ahora yo lo sé y pues nada, todos lo sabemos, creo. Luego de la polémica con los Thais, más adelante Snicks comenzaría a reclutar jugadores en servidores comunes de PUBG, ya que el roster de los Sad Boys estaba incompleto, siendo de esta forma como tanto Chad y Healy llegarían al equipo. Entonces Saitama creo que se fue dando cuenta y se abrió solo, ¿no? Y dejó el team. Y después también por la responsabilidad de Ryan también dijo, muchachos, yo no voy a poder jugar, voy a irme de viaje, voy a estar en otra ciudad. No nos entendíamos al principio, luego con el tiempo, con tantas pérdidas. Aprendíamos poco a poco y llegamos a tener tanta sinergia y tanta química con tanta práctica. Fue una bonita etapa, sí, porque todos jugábamos, bueno, en realidad yo jugaba más como por la amistad, para las risas y todo, pero sí tryhardeábamos, pues, entrenábamos, practicábamos, literalmente practicábamos. Nos pusimos una meta de que si en los screens que jugábamos no llegábamos con el 80% del bonus, estábamos jugando malísimo. Y también practicábamos mapas, nos hacíamos strats. O sea, todos eran muy buenos, todos, o sea, cada uno era muy bueno en cada cosa. Brance era bueno caleando, era igual, y teníamos mismas ideas. Los hacíamos perfecto. Cada uno sabía los combos instantáneos. Cada uno sabía, o sea, teníamos tanta química que puta, me encantaba jugar Scream con ellos. Volviendo a la actualidad, en el año 2020, Sad Boys, ahora con Snicks, Healy, Chad, Brance y Ryan, entrenaban intensamente enfrentándose a equipos como Envy y Frag4 en Scrims, lo que marcó el inicio del prime de este equipo. Tan solo en 2020 ganaron el torneo organizado por Lalo, superando a Nectar en la final con una amplia ventaja, también ganando el Smurf Party Tournament venciendo a los Vandals en la final, en mayo del 2021 enfrentándose a los Sinners, equipo que contaba con Insane, antiguo integrante de los Sad Boys. En julio de 2021 derrotaron al equipo europeo Skyrise en un torneo polémico, ya que el organizador no pagó el premio al primer lugar, aunque sí al segundo lugar. Esta fue tan vista que incluso apareció en las noticias de Perú, siendo probablemente el único equipo de Left 4 Dead 2 en hacerlo. Durante este tiempo, Snicks fue baneado del servidor Sirplace, lo que obligó al equipo a jugar la RBT sin su capitán, llegando a cuartos de final, no logrando vencer a los equipos gigantes como Frag4 y Envy, pero en Latinoamérica no tenían rival, eventualmente sumando a Ame, un jugador destacado de los Sinners, tras su salida del equipo por disputas internas. A medida que el equipo crecía, también lo hacía la tensión interna, creando una atmósfera tóxica que afectó su rendimiento. El problema en Sad Boys, todos querían resaltar, todos querían ser el centro de atención. Hasta yo incluso. Y yo era así, con Chat también. Si alguien streameaba, Chat decía, yo voy a streamear, nadie prende. De literal, weón. Snicks y Brance, por lo menos diciendo que tenían una idea de juego, y el tipo de juego de Gea también cambió bastante. Y eso ya no va, pues. Y jugamos contra unos asiáticos, me parece. Brance le reclama algo a Snicks y ahí fue donde Snicks le dice, puta, cállate idiota, o calla idiota, le dice. Y ahí fue donde todo se fue al carajo. Ya la incomodidad, la falta de respeto, no hubo unas disculpas de su parte, creo, no sé. Diversas polémicas terminaron por sepultar la trayectoria de los Sad Boys, que hasta entonces había sido el mejor equipo de Sudamérica. En 2022 participaron en la Copa LATAM organizada por Lalo, en un torneo con muchas polémicas que marcó la última vez que se vio a los Sad Boys en un torneo importante. El torneo se dividió en dos fases, en un bracket de perdedores y en otro de ganadores. Sad Boys, aunque ya no contaban con Chad, llegó a la final de ganadores contra Villacos, un equipo conformado por 3 jugadores mexicanos y Chad, quien había dejado Sad Boys. Sad Boys invicto llegó a la gran final, derrotando a todos los equipos, incluyendo a los Villacos, a quienes derrotaron en la final del bracket de ganadores. Estos últimos lograron llegar a la gran final, donde Sad Boys los estaba esperando. Sin embargo,
El servidor sufrió múltiples ataques, con más de 2500 espectadores viendo cómo el torneo se salía de control. Molestos por la situación, Sad Boys abandonaría el torneo, dejando al organizador furioso. Este partido fue anulado y Sad Boys fue eliminado, sin siquiera optar al segundo lugar. Esta fue la última vez que se vio el nombre de los Sad Boys en un torneo importante, aunque a día de hoy los jugadores siguen participando en distintos equipos, pero ya no más como Sad Boys. Y cerramos el recorrido por la trayectoria de uno de los equipos más influyentes de este lado del mundo, y sin duda uno de los más reconocidos de la historia competitiva del Left 4 Dead 2. Antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo. Como algunos sabrán, YouTube no me paga por este tipo de contenidos, y aunque disfruto mucho hacer estos videos, dedicarle horas y días sin recibir nada a cambio es bastante desmotivante. Si valoran este trabajo y desean contribuir, cualquier apoyo sería de gran ayuda para seguir creando contenido de calidad que rinda homenaje a nuestra comunidad y a los jugadores que han dejado su huella en este competitivo. Gracias y hasta la próxima.